Bueno, vamos con la siguiente fuerza intermolecular, la fuerza dipolo-dipolo. Se da entre moléculas que son polares, ¿sí? O sea que dentro de la molécula ya tenemos el dipolo permanente, digamos, ¿sí? También se llama dipolo permanente, ¿sí? Para marcar la diferencia con el anterior que era dipolo transitorio. Pero con decirle dipolo-dipolo ya estamos bien. Y la cuestión es que los dipolos se van a orientar de manera que las zonas con densidad de carga negativa se acerquen a las zonas con densidad de carga positiva. No hay mucha más ciencia en este tipo de fuerza intermolecular. A mi entender es la más simple de comprender. Lo que sucede es que simplemente la orientación de las moléculas, o sea, de los dipolos que tiene esa molécula, pues estamos diciendo que es una molécula que es polar, o sea, que tiene una zona con carga negativa y una zona con carga positiva, se van a ordenar de manera que queden conformadas estando las zonas con carga negativa lo más cerca posible de las zonas con carga positiva y las positivas lo más cerca posible de una zona con carga negativa. Si ustedes se fijan, de esta manera, si elijo cualquier zona con carga positiva, por ejemplo esta, tanto hacia arriba como hacia la derecha, como hacia abajo, como hacia la izquierda, tiene una zona con carga negativa, ¿sí? Y así pasa con todas, ¿sí? Si analizo otra, analizo una carga negativa acá, hacia arriba carga positiva, hacia la izquierda carga positiva, hacia abajo carga positiva, hacia la derecha carga positiva, ¿sí? Es un poco similar a lo que se da en una estructura cristalina, pero no llega a ser una unión iónica, ¿sí? Simplemente es una fuerza entre moléculas que se da de esta manera. Obviamente esto está planteado en dos dimensiones, pero se da tridimensionalmente, ¿no? Por las dudas lo aclaro. Y vamos con la última fuerza, que se le llama puente de hidrógeno. Y esta es una fuerza que es en realidad un dipolo-dipolo especial que se toma aparte, ¿sí? Porque tiene algunas implicancias bastante importantes, digamos, ¿sí? Se da entre moléculas en donde hay una unión entre un átomo muy electronegativo, oxígeno, nitrógeno o flúor, cualquiera de estos tres, y un átomo de hidrógeno. Si nosotros en una molécula tenemos una unión entre un átomo de oxígeno o un átomo de nitrógeno o un átomo de flúor con un átomo de hidrógeno, se van a generar puentes de hidrógeno, ¿sí? Y lo que sucede es que el átomo de hidrógeno forma un puente entre el átomo al que está unido y la zona con densidad de carga negativa de la otra molécula. Si lo vemos por ahí graficado se entiende un poco mejor, ¿sí? Fíjense acá, nosotros tenemos una molécula de agua, ¿sí? Recuerden que el agua tiene esta geometría que es angular, ¿sí? Hacia esta zona tendría un par de electrones libres y otro par de electrones libres acá, ¿sí? Por eso tenemos una zona con densidad de carga negativa acá, otra zona con densidad de carga negativa acá, densidad de carga positiva y densidad de carga positiva, ¿sí? Lo que pasa es que se van a orientar de manera que las zonas con densidad de carga negativa queden en contacto con zonas de densidad de carga positiva, al igual que en un dipolo-dipolo, por eso estamos diciendo que es un caso especial de dipolo-dipolo, pero lo que sucede es que el átomo de hidrógeno es tan pequeño, ¿sí?, que puede intercambiarse, podríamos decir, entre esta molécula y esta molécula, o sea que va a estar generando un puente acá y acá, ¿sí? Es un dipolo-dipolo, pero es especial porque justamente se da con el átomo de hidrógeno que es muy pequeño. Recuerden que un átomo de hidrógeno está formado simplemente por un protón y un electrón, ¿sí? Entonces tiene una capacidad de fluir muy grande. Entonces puede ser que traspase, o sea, que se suelte de esta molécula y vaya hacia esta, ¿sí? O que esté a una distancia prácticamente igual de las dos, cosa que no se da en los otros tipos de dipolos. Entonces, tal vez si los vemos de esta otra manera, se comprende un poco mejor, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una molécula de agua. Vamos a seleccionar esta que está acá. Bien, fíjense, de este lado tiene densidad de carga negativa porque tiene los dos pares de electrones libres. Y de este lado genera, ¿no?, una unión con el hidrógeno. Este electrón sería el electrón que aporta el hidrógeno y este uno de los que está aportando el oxígeno, y hacia este hidrógeno lo mismo, ¿sí? Genera esta unión con este hidrógeno.
Pero justamente el hidrógeno, al ser tan pequeño, es muy influenciable por esta otra zona con densidad de carga negativa, y genera este puente en donde muchas veces no se puede llegar a distinguir si esta es la unión covalente y este es el puente, o si esta es una unión covalente y este es el puente. ¿Por qué? Porque podría suceder eso, ¿sí? Es más, sucede constantemente que este hidrógeno pasa a estar unido covalentemente con este oxígeno y genera un puente de hidrógeno con este lado, este lo mismo, y esta genera puente de hidrógeno en vez de unión covalente con este, y genera uniones covalentes con estos dos. O sea, está prácticamente intercambiándose, ¿sí?, la unión covalente y el puente de hidrógeno con uno y con los otros átomos, ¿sí? Tal vez la comprensión conceptual de lo que está pasando es media complicada, pero a la hora de hacer ejercicios a ustedes no le va a ser tan complicado. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a reconocer que hay presencia de un puente de hidrógeno cuando tengamos oxígeno, nitrógeno o flúor unido directamente con un átomo de hidrógeno, ¿sí? Se da esto, que es un caso especial de dipolo-dipolo, ¿sí?, en donde este átomo que tiene la densidad de carga positiva es tan pequeño, porque es el hidrógeno, que puede estar, digamos, yendo y viniendo, ¿sí?, entre los dos átomos. Por eso forma este puente de hidrógeno, por eso se le llama puente de hidrógeno, ¿sí? Vamos a un ejercicio entonces. No, esperen, antes tenía esto para mostrarles. Justamente esto que sucede, también sucede en tres dimensiones, en tres dimensiones, porque tenemos el agua que en este caso genera una geometría electrónica tetraédrica, ¿no? Y fíjense lo importante que es entender la geometría electrónica también, no solo la molecular, porque justamente esa geometría electrónica tetraédrica hace que cuando se formen estos puentes de hidrógeno, ¿sí?, este y este, por ejemplo, la conformación sea tetraédrica justamente. Y eso, llevado a una mayor cantidad de moléculas, forma una estructura cristalina también, ¿sí? Por eso justamente el agua, cuando la enfriamos y la congelamos, vemos que se forman cristales. Bueno, justamente porque se están acomodando, formando estas estructuras cristalinas, ¿sí? Las moléculas empiezan a moverse menos, esto ya lo conocemos del modelo cinético molecular, baja la temperatura, las moléculas se mueven menos, como las moléculas se mueven menos, las fuerzas, que en este caso, las fuerzas entre estas partículas, ¿cuáles son? Las fuerzas intermoleculares, pueden actuar, digamos, más libremente, ya no actúan sobre una molécula muy enérgica que se está moviendo para todos lados, sino que actúan sobre una molécula que está cada vez más quieta, y pueden enlazarlas y pueden unirlas y generar estos que serían, fíjense, acá tendríamos un puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno, ¿sí?, entre cada una, y se van formando estas estructuras cristalinas, ¿sí?, y es por eso justamente que notamos esas estructuras cuando vemos el hielo. Esto también hace que el agua en estado sólido sea menos densa, o sea, ocupa más lugar que el agua en estado líquido. Por eso justamente si ponemos una botella con un líquido, una botella de vidrio en el freezer, hay que tener cuidado que no se congele porque puede reventar esa botella. ¿Por qué? Justamente porque el agua, cuando pasa al estado sólido, toma esta conformación geométrica, y para tomar esa conformación geométrica, fíjense todos los huecos, ¿sí?, todos los espacios que quedan acá, que podrían estar ocupados por moléculas, pero no están ocupados por moléculas. ¿Por qué? Porque están formando estos puentes de hidrógenos y se están acomodando de esta manera. ¿Sí? Si estuviera en estado líquido, se estaría moviendo una por encima de otra y no se formaría esta estructura. Entonces, al solidificarse, se genera esta estructura y se expande. Eso hace que sea menos denso, y esto es una propiedad del agua que es especialmente importante para la vida, por ejemplo, porque eso hace que cuando se congela una zona, cuando se congela el polo, por ejemplo, se congela una laguna, el agua esté en la zona superior y los peces pueden seguir viviendo debajo de estas capas de hielo, ¿sí? Y algunas otras cuantas propiedades que le otorga el hecho de que cuando pasa el estado sólido
tome esta conformación, ¿sí? Pero bueno, esto es aparte, no es central de fuerzas intermoleculares, ¿sí? Simplemente un dato para que tengamos en cuenta y para que tengamos en cuenta para qué se puede utilizar o qué fenómeno puedo entender, ¿sí? Con el conocimiento de las fuerzas intermoleculares. Bien, y ustedes se estarán preguntando qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Con toda esta información. Lo que van a tener que hacer generalmente es ordenar la sustancia según punto de ebullición creciente o decreciente, es decir, de mayor a menor los puntos de ebullición de cada sustancia. Obviamente, con el desarrollo, ¿no? No vale buscar en internet el punto de ebullición y ponerlos en orden, ¿sí? Yo lo que voy a estar analizando es que ustedes puedan determinarlo sin necesidad de buscar ese punto. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a ir analizando cada una de estas sustancias, ¿sí? A ver qué fuerzas intermoleculares están presentes y en base a qué fuerzas intermoleculares están presentes podemos determinar cuál debería tener un punto de ebullición más grande y cuál debería tener un punto de ebullición menor. Después, si quieren, lo chequean a ver si estuvo bien o estuvo mal. Bien, vamos a arrancar analizando el cloro 2, ¿sí? Si yo me fijo, obviamente esto va a ser una unión covalente, porque son dos átomos del mismo tipo, no vamos a tener diferencia de electronegatividad, es decir, la diferencia de electronegatividad va a ser 0, ¿sí? Por ende, la unión va a ser covalente. Tenemos átomo de cloro, cada átomo de cloro tiene 7 electrones de valencia, porque está en el grupo 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otro cloro más con 7 electrones de valencia. Bien, entonces sabemos que los átomos son estables cuando tienen 8 electrones de valencia y en una unión covalente van a compartir para llegar a 8 electrones de valencia. Comparten un par de electrones y ya los dos completaron el octeto. Entonces ya sabemos que la estructura de Lewis para este compuesto va a ser de esta manera. Cloro, enlace covalente simple con otro cloro. Ahora, podemos también determinar si la molécula es polar o no. Y sí, para que sea polar tiene que haber una diferencia de electronegatividad y no se tiene que cancelar, ¿no? Los momentos dipolares geométricamente. En este caso sabemos que esta va a ser una molécula lineal, porque hay simplemente dos cosas unidas, entonces va a ser lineal, pero más que nada lo que nos da el indicio de que no va a ser polar es que no hay diferencia de electronegatividad. No hay diferencia de electronegatividad, ninguno va a tironear con más fuerza a los electrones, entonces esta molécula es no polar. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Bueno, para saber qué fuerzas intermoleculares van a estar actuando entre moléculas de este tipo. Porque sabemos que si es no polar, la única fuerza intermolecular que se va a estar dando es el dipolo transitorio, ¿sí? Es la única interacción. Entonces ya nos estamos dando una idea de que este va a tener un punto de ebullición muy bajo porque tiene una sola fuerza intermolecular y esa fuerza intermolecular que está actuando entre sus moléculas es la más débil de todas, dipolo transitorio y dipolo transitorio, ¿sí? Vamos con el siguiente, cloruro de sodio. Si me fijo a ver si es covalente o iónico, el sodio tiene una electronegatividad de 0,9. El cloro tiene una electronegatividad de 3,0. Si hago la diferencia entre 0,9 y 3,0, me da 2,1. Por ende, esta unión va a ser iónica. O sea que el compuesto va a ser iónico. Y si el compuesto es iónico, ya está. No me hace falta ni hacer el desarrollo ni nada, porque ya sé que va a ser una unión iónica, va a formar una red cristalina y seguramente sea la sustancia que tenga el mayor punto de ebullición, ¿sí? Porque recordemos que la unión iónica formaba las redes cristalinas y era una de las fuerzas más intensas entre partículas. Ahora, analicemos el ácido clorhídrico. Tenemos átomo de hidrógeno con una electronegatividad de 2,1, átomo de cloro con una electronegatividad de 3,0. La diferencia es 0,9, por ende tenemos
un compuesto que es covalente. Si es covalente, vamos a desarrollar. El hidrógeno está en el grupo 1, tiene un electrón de valencia. El cloro, ya habíamos dicho, está en el grupo 17, 7 electrones de valencia. Unimos. El hidrógeno solo completa el dueto. El cloro completa el octeto. Y ahí tenemos la estructura de Lewis para este compuesto. Hidrógeno, cloro. Ahora, ¿qué geometría tiene esto? Lineal también. Son dos cosas unidas, va a tener una geometría lineal. ¿Va a haber una polaridad? ¿Va a haber una zona con densidad de carga positiva y una zona con densidad de carga negativa? Y si este tiene más electronegatividad, va a tironear los electrones. Entonces, como tironea los electrones, tenemos densidad de carga negativa de este lado y densidad de carga positiva de este lado. O sea que vamos a tener un momento dipolar desde el hidrógeno hacia el cloro. Como no se cancela, tenemos un momento dipolar distinto de cero. Por ende, la molécula es polar. Si la molécula es polar, podemos saber que va a tener distintas fuerzas intermoleculares. Dipolo transitorio va a tener porque todas tienen dipolo transitorio. ¿Sí? Esta deformación de la nube electrónica se da en todos los tipos de moléculas, entonces todas tienen dipolo transitorio también. Pero al ser polar también va a tener dipolo-dipolo, ¿sí? O dipolo permanente, que es lo mismo, ¿sí? Es una forma distinta de llamarlo. Pero para que entendamos la diferencia entre dipolo transitorio, recuerden que la nube se movía, ¿sí? Y dipolo permanente, ¿por qué? Porque ya esto tiene un dipolo permanente. Tiene una zona con densidad de carga positiva de este lado y una zona con densidad de carga negativa de este lado. Entonces es un dipolo permanente, ¿sí? O una unión dipolo-dipolo, como se las nombré antes. Entonces tenemos dos tipos de fuerzas intermoleculares. La más débil, que la tienen todas, y también tiene un dipolo-dipolo, dipolo permanente, dipolo permanente. ¿Sí? Y vamos con el último, vamos con el agua. ¿Sí? Si analizamos el agua, tenemos 2,1 electronegatividad del hidrógeno, 3,5 electronegatividad del oxígeno. Me fijo la diferencia está en 1,4. Eso me indica que esta unión va a ser covalente, ya lo hemos hecho muchas veces. Tenemos oxígeno unido con hidrógeno. El oxígeno está en el grupo 16, por eso tiene 6 electrones de valencia. Y el hidrógeno está en el grupo 1, tiene 1 electrón de valencia. El hidrógeno solo completa el dueto. El oxígeno sí completa el octeto. Comparten acá. Y tenemos ya la estructura de Lewis del agua. Ahora, antes de escribir la estructura de Lewis, me gustaría escribirla con la geometría que corresponde. En este caso, fíjense, tenemos 1, 2 átomos periféricos. El átomo central, el oxígeno. Y también tenemos un par libre, 2 pares libres. Entonces esto es una molécula de tipo AB2, E2. ¿Sí? Si tenemos una molécula de tipo AB2E2, va a tener una geometría electrónica que va a ser tetraédrica, ¿sí? Lo que les estaba contando en el video anterior. O en este mismo video, recién, hace un ratito. Tetraédrica. Y va a tener una geometría molecular, me olvido de estos dos, que va a quedar angular. ¿Para qué hago esto? Para saber si era polar o no, ¿no? Porque si hago la estructura de Lewis de esto, con la geometría correcta, me queda una cosa así. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Es polar esta molécula o no es polar? Y bueno, el oxígeno tiene más electronegatividad, 3,5. El hidrógeno tiene menos, 2,1. O sea que el oxígeno va a estar tironeando
esos electrones en este enlace hacia allá y en este enlace hacia allá, ¿sí? Los momentos dipolares no se cancelan, se suman. Si yo junto estos dos me da una resultante que seguramente sea así, en el medio, ¿sí? Entonces, si esos momentos se suman, no sé cuánto es porque nunca calculamos el momento, pero sé que el momento va a ser distinto de cero. Y si el momento es distinto de cero, la molécula va a ser polar. ¿Ven cómo se va asociando todo lo que vimos, ¿sí? Desde geometría, polaridad, y ahora aplicamos esto a geometría molecular? Si la molécula es polar, ¿qué fuerzas intermoleculares va a tener? Va a tener dipolo transitorio, porque todas la tienen, como habíamos dicho. Es polar, entonces también va a tener un dipolo permanente. Pero también tenemos algo más, porque recuerden que habíamos dicho que había otra fuerza, que es un puente de hidrógeno, que se da cuando tengo un átomo muy electronegativo, que podría ser oxígeno, nitrógeno, flúor, unido a hidrógeno. Entonces, en este caso, tenemos un átomo muy electronegativo, oxígeno, uno de esos tres, unido a hidrógeno. Entonces, también tenemos puente de hidrógeno. Y nada más, ¿sí? Esas serían todas las fuerzas que están presentes en el agua. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ordenarlos según punto de ebullición creciente, o sea, de menor a mayor. Mayor. Bien, ¿cuál va a ser la sustancia con menor punto de ebullición? Y la que tenga menos fuerza entre sus moléculas, digamos, entre sus partículas, ¿no? Porque acá tenemos un compuesto iónico, no podemos decir que todas son moléculas. Entonces, la que tenga menos fuerzas entre sus partículas va a ser la que tenga menor punto de ebullición. Y acá tenemos el cloro, que solamente tiene una fuerza dipolo transitorio, que es la más débil. Entonces sabemos que el cloro va a tener el menor punto de ebullición, ¿sí? Ahora, después que tenemos el clorhídrico tiene dipolo transitorio, pues sabemos que el cloruro de sodio es iónico, va a ser seguramente el más grande. El clorhídrico tiene dipolo transitorio y también tiene dipolo permanente o dipolo-dipolo. Y el agua tiene dipolo transitorio y dipolo permanente y también tiene puente de hidrógeno. Entonces, el clorhídrico va a ser el siguiente. Perdón, escribí solo cloro. Y luego del clorhídrico vamos a tener el agua. Y luego del agua, el que tiene mayor punto de ebullición, que va a ser el cloruro de sodio. Todo esto que hicimos para llegar acá. Sí, no hace falta que escriban esto que yo escribí acá, aunque los ordenen de menor. Si yo les digo creciente y me los ponen en este orden, bueno, ya sé que este es el menor, el que le sigue, el que le sigue y el que le sigue, ¿sí? Si se fijan, si googlean los puntos de ebullición de estas sustancias, van a ver que el cloro está por debajo de cero porque es un gas a temperatura ambiente. El ácido clorhídrico ronda los 48 grados, el agua, bueno, sabemos que es 100, y el cloruro de sodio está, creo que un 800 o más, no me acuerdo bien, pero más, ¿sí? Vemos que concuerda. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Puede ser que a veces haga algo de esto y cuando vaya a buscar, en la realidad no sea tan así. Recuerden que siempre nosotros nos manejamos con aproximaciones, ¿sí? Después hay cosas que se complican un poquito más, entonces puede ser que en algún momento ustedes hagan esto y después se fijen en internet y no sea tan preciso, ¿sí? Porque hay muchas otras interacciones que acá nosotros obviamos, ¿sí? Nosotros solamente tenemos en cuenta las interacciones que conocemos y en base a eso hay muchas cosas que podemos calcular, pero siempre hay excepciones a la regla, ¿sí? Así que no se vuelvan locos si les llega a pasar eso en algún momento. Mientras sepan hacer este desarrollo teórico y justificarlo de esta manera, si después vamos a los experimentos y los experimentos nos dan otra cosa, bueno, después eso será saber por qué sucede eso. Pero yo entiendo que teóricamente ustedes están pudiendo desarrollar esto.
Y bueno, me queda un videito más y los dejo libres por ahí.